Buenas noches, estimados maestros, maestras de todo el Perú. Con la bendición de Dios nos volvemos a encontrar en este espacio de interaprendizaje. Bienvenidos seamos todos y cada uno de nosotros. La Corporación ADNILS les otorga la cordial bienvenida. Permítanme presentar el tema, el propósito de hoy. Y hay unos aplausos para motivarnos todos, unos confetis de felicidad, unos corazones para fomentar un clima armonioso entre nosotros. El propósito de hoy es socializar, empoderarnos, construir o deconstruir sobre el autoconocimiento y el manejo de las emociones. ¿Qué entiendo por autoconocimiento? Es el conocimiento de uno mismo y cómo debo manejar mis emociones. Entonces, con ese preámbulo, vamos a dar inicio al desarrollo del tema. Les voy a invitar, por favor, a observar, apreciar el siguiente icono, dibujo o imagen. En un lado que vemos al corazón, que está en el lado izquierdo, y en el lado derecho vemos al cerebro, al neocórtex. ¿Qué es lo que pasa entre el corazón y el cerebro? Están jugando en un balancín. Entonces, si tú observas este balancín, ¿quién tiene mayor poder, mayor auge? ¿El corazón o el cerebro? ¿Qué está ganando en esta oportunidad? Son las emociones. ¿Y qué está pasando con la parte racional? Está a flote. Entonces, la pregunta para todos nosotros es, ¿realmente debe funcionar así la vida, enfatizando mayormente en las emociones, en la zona límbica? Y podemos estar de repente descuidando la parte del neocórtex, de la lógica, del pensamiento, del raciocinio. ¿Qué opinan ustedes? De hecho, que todos vamos a decir no. ¿Por qué? Porque no podemos dar mayor énfasis ni a las emociones ni al neocórtex. Nuestro reto, ¿cuál es? Es buscar el equilibrio entre nuestras emociones y también en la parte del neocórtex. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, nos apoyamos en el gran autor que es Daniel Goleman. Daniel Goleman nos habla sobre la inteligencia emocional y él nos dice que este término de inteligencia emocional ha sido acuñada, presentada en el año de 1990. Entonces, ¿por quiénes? Por los filósofos, por los psicólogos Peter Salovey y John Mayer. Entonces, ¿para qué? Para describir ese uso excelente de la comunicación intrapersonal. Intra es la mirada hacia el interior de nuestro psiquismo humano, como también en una mirada interpersonal. Cómo es que nosotros, los seres humanos, nos vamos relacionando con nuestros pares, que pueda ser, por ejemplo, en el contexto familiar, entre esposo, marido y mujer, entre hijos, padres, suegros, hermanos, cuñados, y en el ámbito laboral, entre directores, profesores, auxiliares, administrativos, padres de familia, estudiantes, etc. Entonces, este término de inteligencia emocional se ha popularizado con el pasar de los días, con el pasar del tiempo. ¿Por quién? Por Daniel Goleman. Daniel Goleman viene a ser el sucesor de estos dos psicólogos, Peter Salovey y John Mayer. Y él, Daniel Goleman, ha escrito un libro de su autoría denominado Inteligencia Emocional y él lo publica en el año de 1995, 5 años posteriores a lo que lo acuñan los psicólogos Peter y John. Entonces, ¿cómo estamos conceptualizando o definiendo a la inteligencia emocional? ¿Por qué se compone la inteligencia emocional?
por una serie, un bagajo de habilidades que se van determinando en el modo de que nos vamos relacionando tanto con nosotros mismos como también con las demás personas. Entonces, hablar de inteligencia emocional es hablar en dos aspectos: una mirada hacia uno mismo, que es la relación intrapersonal, como también la mirada hacia los demás, que es la relación interpersonal. Entonces, nosotros seguimos preguntándonos qué estamos entendiendo por inteligencia emocional. Nosotros definimos que es la capacidad que tiene una persona para manejar, para entender, comprender, seleccionar y controlar sus emociones, como también las emociones de las demás personas, pero con un valor agregado. Aquí decimos con una eficiencia, generando un impacto o unos resultados positivos. Entonces, la inteligencia emocional nos va a permitir primero percibir emociones, comprender las emociones, utilizar nuestras emociones para luego manejar nuestras emociones. Parecieras que es muy sencillo, muy fácil, pero cuando estamos en situaciones de dilema, de conflicto, la verdad se torna un poco difícil, pero no imposible. Entonces, ¿con qué me quedo en esta noche? ¿Qué aprendo de este espacio? Que es muy necesario saber gestionar nuestra inteligencia emocional, saber gestionar nuestras emociones. Hay que ser conscientes para decir qué tipo de emoción me está embargando. Tengo que también decir cómo comprendo esta emoción, por qué esta emoción estoy sintiendo en este momento, y decir ahora cómo utilizo aquello que me está embargando en este momento, cómo puedo manejar mis emociones. Realmente es una tarea muy retadora. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar la inteligencia emocional? Una gran pregunta, muy demandante, muy potente para todos nosotros. ¿Qué nos exige a nosotros como seres humanos cuando decimos que tenemos que aprender a desarrollar esa inteligencia emocional? Primero, es que nosotros tenemos que entender, ese es el término, entender lo que sentimos y también por qué lo estamos sintiendo. Tú tienes que llegar a ese autoconocimiento y decir, hoy me siento muy feliz. Y también tienes que decir el por qué estás feliz. O viceversa, la otra cara de la moneda. Hoy me siento nostálgica. ¿Por qué? Porque de repente me he encontrado con una persona de mucho tiempo, le he visto triste, ha necesitado de un consuelo, de una ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, el reto nuestro es primero entender el tipo de emoción, el tipo de sentimiento que se va generando en mí y luego decir el por qué me estoy sintiendo así. ¿Realmente valdrá la pena ponerme en esa condición? Es una buena pregunta para todos. Cuando hablamos de desarrollar la inteligencia emocional, también nos exige a nosotros tomar el control de las emociones. El control de nuestras emociones no nos pueden controlar a nosotros, sino nosotras debemos tomar el control. ¿Y gracias a qué? A ese cerebro triuno, al neocórtex, al razonamiento. Uno no puede descarrilarse, cegarse y decir, no, estoy furioso y bueno, es mi momento, que nadie se me acerque. No, tenemos que hacer que este cerebro se active y decir, calma, respira, no está bien así, te estás haciendo daño. Así es que tenemos que tomar el control de nuestras emociones. Asimismo, cuando desarrollamos la inteligencia emocional, tenemos que dirigir los pensamientos hacia nuestras metas. Muchas veces en la labor diaria de directivo, de maestros,
de administrativos, etcétera, de estudiantes o en el rol de padres de familia, nosotros cuando queremos arribar a un logro, a una visión, a una meta, vamos a encontrar piedras en el camino. Quiere decir que no todo nos va a salir como nosotros queremos o anhelamos. Por ahí podemos cruzar una palabra o recepcionar un mensaje de incomodidad de una familia. Pero yo no voy a hacer, pero como esto, que el otro. Entonces tú tienes que pausarte, calmarte y decir, le escucho, señor o señora, estoy atento a lo que dice, comprendo lo que está expresando. Pero ¿qué le parece si apuntamos a nuestro objetivo? Por favor, apuntemos a la solución, no apuntemos al problema. Entonces, es bueno dirigir esos pensamientos hacia nuestras metas. Y si estoy sola y por ahí me sorprende una emoción que me hace sentir pena, tristeza, etcétera, ¿qué puedo decir? ¿Cuál es mi meta? ¿Sufrir o ser feliz? Entonces, definitivamente, ¿qué vamos a decir? Yo tengo que ser feliz. Así es que pensamiento negativo, retírate de mí. Yo tengo que saber dirigir y redirigir esos pensamientos hacia las metas. Pensamiento negativo, retírate de mí porque me haces daño. En cambio, debo jalar frases optimistas, frases que nos construyan. ¿Para qué? Para yo lograr mi meta personal, para lograr mi plan de vida, porque todo ser humano debe manejar un plan de vida. Cuando desarrollamos la inteligencia emocional, también tenemos que manejar esta frase, ponte en la piel del otro. Y muchos van a decir, pero ¿cómo hago? Entonces, ¿me está pidiendo ser empático? Y es que realmente, ¿cómo sé que me estoy poniendo en la piel de la otra persona? ¿Qué me hace ver mis neuronas de espejo? ¿Cómo yo puedo decir, sí, hoy fui empático con él o con ella? Hoy le dañé, le hice daño en mis expresiones. Hoy pude evitar tales situaciones. Entonces, hablar de inteligencia emocional también significa preocuparse también por los demás. No se trata de lanzar improperios, frases que dañen a la otra persona, no. Vale ser sincero, sí, pero también vale cuidar las emociones de la otra persona. Entonces, cuán retador significa para nosotros, se torna en nuestro ser humano saber desarrollar esa inteligencia emocional. ¿Tendrá sus componentes? Definitivamente que sí. La inteligencia emocional tiene componentes y estos componentes están expresados por Daniel Goleman. Él nos habla de las habilidades sociales. ¿Qué habilidades sociales evidenciamos? La empatía, la asertividad, la resiliencia, la adaptabilidad, la flexibilidad y entre tantas habilidades sociales, la escucha atenta, la comunicación asertiva. También podemos manejar lo que es aquí el componente de la autoconciencia. La autoconciencia quiere decir que nosotros debemos despertar esa conciencia en nosotros mismos. Si nosotros somos conscientes de las emociones que nos estén embargando, entonces con facilidad yo voy a poder ponerme y voy a poder reconocer los sentimientos en las demás personas. El otro componente es la autorregulación. ¿Cuánto de nosotros reconocemos que somos invadidos por un determinado, por una determinada emoción o sentimiento, pero carecemos de esa habilidad de autorregular?
La autorregulación es como el freno que le das a algo que de repente no te está favoreciendo para tu bienestar o estar bien. Entonces, cuando nosotros manejamos esa impermeabilidad emocional, realmente es retador, pero no es imposible. Otro componente es la empatía. La empatía, sé decir las cosas de la manera adecuada, una gran pregunta. ¿Realmente me pongo en la piel de la otra persona? ¿Cómo me doy cuenta que soy empático? El otro componente es la motivación. Siempre hablamos que existen dos tipos de motivación, quizás mucho más por descubrir. El primero es la motivación intrínseca. ¿Qué factor endógeno me hace sentir motivado, impulsado a lograr mis metas, mis objetivos? Hoy, cuando hablo también de la motivación extrínseca, hablo de ese factor exógeno que viene de influencia de terceras personas hacia mí. ¿Realmente es una motivación que a mí me empuja a lograr algo? Miren cuánto tenemos que dilucidar el término cuando hablamos de los componentes de inteligencia emocional. Gracias. Entonces, ahora por favor les voy a pedir observar el gráfico. Si alguno de ustedes voluntariamente desea encender el micrófono, lo puede hacer. Y si no, también no hay problema. Todo es valioso aquí. ¿Alguno se anima en decirme qué está observando? Les invito, por favor, a activar los micrófonos. Recuerden que todo vale. ¿Alguien se anima? Bien. En esta figura no puedo decir que estoy viendo dos ojos. No. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vemos al centro o al medio de esos dos ojos? Vemos a un ser humano que está en pose de meditación. Probablemente, digo, es una expresión hipotética. Probablemente él esté meditando sobre sus emociones que le están embargando en ese momento. Quizás él esté tomando conciencia de lo que está viviendo, de lo que está reconociendo y lo que está entendiendo. ¿Sobre qué? Sobre sus propias fortalezas. Está reconociendo sus debilidades, porque el ser humano no todo tiene en positivo, también hay algo que mejorar. Quizás está reconociendo su estado de ánimo que le está embargando en ese momento, una emoción, un impulso, como que también está diciendo cómo me está afectando, qué efecto tiene en mi persona y esta emoción, cómo va a impactar frente a las demás personas que me rodean. Entonces, gracias a este gráfico, podemos reconocer que la autoconciencia, porque esa es la imagen de la autoconciencia, es tomar conciencia de nuestro propio yo, es tomar conciencia de uno mismo. ¿Qué viene a ser? Viene a ser esa capacidad que desarrollamos las personas, donde reconocemos, entendemos en uno mismo nuestras fortalezas, como también nuestras debilidades, nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, impulsos, como también en el efecto que tienen en uno y en los demás. Entonces, este gráfico nos abre el panorama de la autoconciencia. Y es bueno meditar, es bueno encontrarnos con uno mismo para decir en qué camino estoy, me está conllevando a la felicidad o me está conllevando a la pena, a la tristeza.
Entonces, tenemos un gran reto de encontrarnos con nosotros mismos para que desarrollar la autoconciencia. Cuando hablamos en inteligencia emocional, hablamos de la autorregulación o el autocontrol. Entonces, el autocontrol está reconocida como una habilidad de controlar nuestras emociones, nuestros impulsos para adecuarlos a un objetivo, a una meta. También te permite desarrollar esa capacidad de responsabilizarse de nuestros propios actos. No es bueno culpar a la otra persona en un 100%, sino también decir, si sucedió esto, ¿qué nivel de responsabilidad tengo yo o tuve yo? Es despertar esa capacidad de asumir con responsabilidad nuestros propios actos. También de pensar antes de actuar. ¿Cuántos pensamos antes de actuar? ¿Cuántos evitamos los juicios anticipados? ¿Cuánto juzgamos a las personas sin saber de repente o sin haber escuchado primero? Las personas, todas las personas poseemos esta competencia del autocontrol, pues podemos decir que son competencias íntegras, sinceras. Entonces, si todo ser humano tiene y debe saber autorregularse o manejar el autocontrol, en este gráfico que vemos, que aquí la silueta del ser humano está extendiendo los brazos. Si retrotraemos a los primeros PPTs, el corazón minutos atrás tenía mayor poder, mayor peso y el cerebro estaba flotando. Actuábamos por actuar, dejándonos llevar de repente por la alegría, la ira, la cólera, la emoción, y muy pocas veces razonábamos. Pero ¿qué nos dice aquí la autorregulación? Que como seres humanos tenemos que saber buscar el equilibrio. Eso es, buscar el equilibrio. Entonces, nosotros tenemos que saber erradicar de nosotros el estrés, la ansiedad, pero gracias a que a este equilibrio entre el corazón y entre el cerebro en las situaciones críticas. Todos pasamos situaciones críticas, sí, es propio de nuestra naturaleza humana, pero es el cerebro que tiene que decir alto. Puedes llorar, sí, en una situación de duelo. El cerebro dice llora, siente dolor, nostalgia, pero todo tiene una etapa. El duelo tiene una etapa. Y el cerebro le dice, bien, no es bueno que estés llorando más de tu periodo de duelo. Entonces el cerebro le hace buscar el equilibrio a nuestras emociones, ¿no? Entonces, aquí les voy a invitar a observar unas técnicas de autocontrol emocional. Atentos, por favor. Durante los tratamientos de reproducción asistida se producen muchas sensaciones y sentimientos negativos que influyen negativamente tanto física como psicológicamente. Con las técnicas de autocontrol emocional nos pueden ayudar a controlar y afrontar el tratamiento con resultados positivos. El aprendizaje de estas técnicas es muy sencillo. Han demostrado ser tremendamente útiles para conseguir relajarnos y reducir el malestar y la tensión emocional que nos provoca malestar. Entre ellas destacamos la relajación progresiva, la respiración y el mindfulness. Con la relajación muscular progresiva realizada de forma correctamente podemos llegar a reducir la sensación de ansiedad. En esta técnica cada músculo o grupo de músculos se tensa de 5 a 7 segundos y luego se relaja de 20 a 30.
Hay que repetir el proceso por lo menos una vez. La finalidad es sentir la diferencia entre tensión y distensión. Esta percepción permite al individuo desarrollar conscientemente la capacidad de liberar tensión. La respiración es esencial e imprescindible para nuestra vida. Cuando la cantidad de aire que llega a nuestros pulmones es insuficiente, la sangre no llega a oxigenarse y ello contribuye a generar estados de ansiedad, depresión y fatiga. Tener unos correctos hábitos de respiración contribuye a una buena salud física y mental. Primero, trabajaremos la respiración profunda 5 o 10 minutos, 1 o 2 veces al día, durante unas 4 semanas. En posición tendida, con rodillas ligeramente dobladas y los pies separados. Columna vertebral recta, una mano sobre el abdomen y otra sobre el tórax. Tomaremos aire lenta y profundamente por la nariz y lo haremos llegar hasta el abdomen. Sentiremos cómo se eleva ligeramente. También podemos realizar una respiración natural completa. En este ejercicio, al inspirar, llenamos primero las partes más bajas de los pulmones. El diafragma presionará nuestro abdomen hacia afuera para permitir así el paso del aire. Después, llenamos la parte superior de los pulmones y observamos cómo se eleva ligeramente nuestro pecho y se mete el abdomen hacia adentro. Otra opción es practicarlo tumbada, colocando las manos sobre el plexo solar y practicar una respiración completa durante unos minutos. Otro ejercicio que resulta muy útil para cuando nos sentimos faltos de energía es la respiración estimulante. Este ejercicio lo realizaremos de pie y con las manos a los lados del cuerpo. Las levantaremos hacia adelante despacio. Flexionaremos los brazos gradualmente hasta tocarnos los hombros y cerraremos los puños poco a poco. Lentamente los volvemos a estirar, manteniendo los puños presionados y estiramos los brazos hacia atrás con un movimiento rápido. La mente está continuamente divagando entre sentimiento y pensamiento. Con el mindfulness conseguimos calmarla, aquietarla y tranquilizarla. Deberemos de practicar todos los días unos 15 minutos en un entorno relajante y sin ruidos y en una posición cómoda, tumbados de espalda o sentados. Podemos cerrar los ojos o mantenerlos abiertos. Es importante mantener la columna recta y dejar caer los hombros. Fijaremos la atención en el estómago, que sentiremos como sube y se expande suavemente al inspirar y desciende y se contrae al expirar, olvidando cualquier otro pensamiento. Intentaremos mantener la atención concentrada en ese punto. Lo más importante de realizar estos ejercicios es realizarlos con calma y relajación. No se estrese si no lo consigue. Poco a poco irá estableciendo la rutina. Lo vas a conseguir. Suerte. Bien, merecen. ¿Qué les pareció el video? ¿Alguno de ustedes se anima a comentar? Aquí tenemos participantes, vamos a llamar de uno en uno, como controlando la asistencia, ¿ven? Está Aide, Clisette, Franklin, Jerónimo, Michelle, Norma, está Rocío, Ronilda, Rosa, Sophie, Bonnie. ¿Qué opinión nos merece? A ver. Animémonos, por favor. Tenemos que participar, ¿ya? Es bueno realizar ejercicios. ¿Qué opinan? Nos animamos, por favor. Tenemos que sacar provecho de este espacio interesante. Bien, ¿no nos animamos?
Bien. En este video hemos podido observar, ¿qué cosa? Uno, que sí o sí el ser humano está cargado de muchas emociones, lo cual nos va a llevar al estrés, a la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Uno, debo aprender a relajarme. ¿A través de qué? De técnicas de relajación. ¿Se está apreciando el PPT? Corrobórenme, por favor. ¿Se está viendo? Sí, ¿verdad? Gracias. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Y aquí también hablamos de otra habilidad blanda, de otro componente de la inteligencia emocional. Me refiero a la empatía. La empatía es la habilidad para entender nuestras necesidades, nuestros sentimientos, también los problemas de los demás. Nos exige la empatía ponernos en el lugar de la otra persona. Por eso decíamos, hay que ponernos en la piel de la otra persona. Como también la empatía nos exige a nosotros saber reaccionar, saber comunicarnos correctamente frente a los demás, incluso saber generar nuestras reacciones adecuadas. ¿Por qué vienen los problemas, los conflictos? Porque a veces nosotros emitimos juicios adelantados y creemos que la otra persona está pensando así y juzgamos sin antes haberlo escuchado. Entonces, nosotros, por favor, tenemos que aprender a trabajar la empatía. Digo, debemos aprender porque todos estamos inmersos en el aprendizaje del día a día. Las personas empáticas tienen sus características. Siempre van a ser personas que te van a saber escuchar, que cuando tú acudes a ellos siempre van a darte la predisposición de mirarte, de escucharte y de entender tus problemas, de comprender tus motivaciones. Y muchas veces nosotros decimos, ¿no? Wow, esta persona es la persona más humana. ¿Por qué? Porque ante una situación de conflicto tú vas, le dices, ayúdame, ella nunca lo duda. Ella da su mano, ofrece su mano de solidaridad. Entonces, nosotros, ¿cuánto de nosotros estamos desarrollando esta característica de ser personas empáticas, de personas de saber escuchar a la otra persona, de comprender, de entender sus problemas, sus motivaciones? Y estas personas empáticas son muy populares, son muy queridas, reconocidas, son como una monedita de oro que suelen brillar en la oscuridad, porque justamente por su carisma, por saber decir, ven, cuenta conmigo, cada vez que requieras algo, cuenta conmigo, ¿no? Entonces, siempre ellas van a tener un reconocimiento social. Y gozar de un reconocimiento social es como decir, wow, qué tremenda bendición que sea la misma gente que me rodea la que diga que yo puedo ser una hermana para los demás. Entonces, los empáticos siempre van a anticiparse a las necesidades de los demás. Tienen una premonición muy bien desarrollada y suelen aprovechar todas las oportunidades que le ofrecen las personas. También otro componente es la automotivación. Y aquí vamos a ver en el gráfico a una señora que le hemos tapado el rostro, que está sentado entre peñas, rocas, y ella está sumergida en un problema. Ella dice, ¿ahora qué hago con este problema? Vamos a dar un modelado de problema. Ella dice, he tenido un matrimonio de más de 20 años. He dado lo mejor de mi vida. He atendido lo mejor al esposo, a los hijos. Pero, oh sorpresa, de la noche a la mañana llego a un divorcio. Porque ya no nos comprendemos con el esposo. Y así es que en ese proceso del divorcio,
ella le encuentra al esposo con otra dama, lo cual le lleva a una depresión profunda, tal como se ve en el gráfico. Pero con la bendición de Dios llega a manos de unos expertos, unos psicólogos, y los psicólogos le dicen, cuéntame, ¿qué es lo que más te gustaba hacer cuando estabas casada? Y ella le dice, me encantaba cocinar de lo mejor. Y ahora ya no quiero cocinar, odio la cocina. ¿Por qué? Porque el cocinar me recuerda a mi esposo y no lo puedo perdonar porque él me fue infiel. Entonces, en esta casuística, ella está sumergida en un dolor y la psicóloga le dice, ahora dime qué es lo que te gusta hacer y nunca lo has hecho. Y ella le dice, por dedicarme a mi familia, a mi hogar, yo no salía a trotar, pero siempre me agradaba trotar, correr por las calles. Y el psicólogo le dice, ¿qué te parece si tú y yo hacemos que ese momento llegue? Es ahora donde tú debes marcar un nuevo hito en tu vida. ¿Te parece si sales a trotar? Y es que ella, de lo que está sumergida en el dolor, en el problema, empieza a reconocer qué cosa, lo que más le gustaba, que era trotar, ese potencial guardado, dormido. Empieza a trotar, trotar, trotar. Y ustedes saben que basta repetir 21 veces algo, ya se convierte en un hábito. Y al convertirse en hábito, ella, miren, de lo que está sumergida en el problema, empieza a convertirse en una atleta. Y cuando ella estaba casada tenía un sobrepeso y el esposo ya no le miraba con agrado. Pero gracias a la ayuda profesional, ella reconoce su potencial de trotar, de hacer carreras. ¿Y qué creen que pasó con el cuerpo? El cuerpo de ella empezó a adelgazar, empezó a tomar forma. Entonces, ¿qué descubre? Ella descubre su automotivación gracias a la ayuda de los expertos. Y esa automotivación es reconocida como la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y persistencia. La automotivación no es que es una luz que se me prende ahora y luego se me va, no. Tiene que ser un estado de continua búsqueda y persistencia. Tiene que ser algo sostenible en la consecución de un objetivo. ¿Qué creen que pasó con ella? Ella hizo frente a su problema. Ella dijo, no me tengo que quedar metida en el mundo del dolor. Tengo que hacer lo que a mí me gusta. Me gusta trotar y voy a trotar. Ella se convirtió en una reconocida atleta y pues empezó a ganar muchos concursos. Ahora les voy a invitar a ver un video de Nick. Nick es un gran orador, líder, muy respetado a nivel del mundo por su nivel de automotivación. Y veamos, por favor. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful.
It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One point. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. Bien, entonces, así como Nick Vujicic, él, por ejemplo, ha nacido con una enfermedad muy rara, la cual no le ha permitido desarrollar sus extremidades superiores ni inferiores. En otros videos, él demuestra que él es casado y ha llegado a tener sus hijos, y es el hombre más feliz. Si él, sin tener extremidades, ni superiores ni inferiores, puede lograr felicidad, ¿por qué nosotros no? Debemos dar gracias a Dios de tener un cuerpo, de tener una manera de pensar. Aquí la diferencia es la actitud. Nick, por ejemplo, ama la vida y él no tiene vergüenza y dice, doy gracias a Dios por mi alita de pollo, porque apenas asoma parte de su extremidad. Y como les decía en el caso anterior, la señora que estaba sumergida en el dolor, en el problema del divorcio y de la infidelidad de su esposo, ella, gracias a la automotivación como lo tiene Nick, ella empieza a trotar todos los días de su vida, empieza a moldear su cuerpo de la mejor manera. ¿Y qué creen que pasó? El esposo le empezó a buscar, pero ella, al despertar su automotivación, también despertó la autorregulación. Ella dijo, él no me supo valorar cuando yo le di lo mejor. Ahora yo me amo, yo me acepto y le digo que no. Entonces, en esta competencia donde se puede visualizar la forma, figura humana de la señora que en un momento estaba sumergida en el problema, ella da otra cara a la moneda. ¿Por qué? Porque ella le puso entusiasmo, persistencia en su trabajo. Y ella dijo, yo tengo metas que lograr, así es que por una simple recompensa, por su alto grado de iniciativa, de compromiso, porque ella tenía esa capacidad optimista, el optimismo rebasaba en ella. ¿Para qué? Para que logre sus objetivos. ¿Cuántos de nosotros vivimos por vivir? Hoy un día más de vida, hoy a trabajar, hoy vivimos quejándonos.
pero es momento de cambiar la situación y de decir, Dios mío, gracias por este hermoso momento, le voy a poner ganas a la vida. Nosotros como seres humanos tenemos muchas capacidades. Por ejemplo, el manejo de las habilidades sociales es el talento en el manejo de nuestras relaciones con las demás personas, para saber persuadir, para saber influenciar ante las demás personas. Entonces, decíamos hace rato que las personas empáticas tienen esa capacidad de escuchar a los demás, de entender el problema, las motivaciones, y son muy populares y tienen un gran reconocimiento social. ¿Podemos ser como ellas? Sí podemos ser, pero ¿qué nos toca? Simplemente gestionar nuestras emociones. Y aquí vamos cerrando la sesión de esta noche y vamos dando algunas tips. Tips para poder mejorar nuestra inteligencia emocional. Debemos tener esa disposición a mejorar emocionalmente. Para ello tengo que aprender a reconocer mis fortalezas, mis debilidades. Luego de ello tengo que aprender a encajar las pequeñas dificultades del día a día. No puedo pasar de un día a otro teniendo pendientes en mi vida. No es agradable irse a dormir con el esposo o la esposa enojada. Tenemos que aprender a encajar estas pequeñas dificultades de manera diaria. No dejes para mañana lo que puedas perdonar hoy. Es nuestra frase. Otro, no te castigues, no nos castiguemos con los pensamientos negativos. Que el neocórtex, que nuestro cerebro triuno, nos ayude a moldear pensamientos positivos, pensamientos bonitos de la vida. Que nuestro cerebro nos ayude a ver con optimismo la vida. 4. Cuando te sientas mal, acude a quien sabes que te va a aportar paz y te va a aportar refugio. Muchos de nosotros tenemos un mejor amigo, una mejor amiga, o el esposo, la esposa o los hijos. Hay que acudir en momentos un poco críticos, hay que decir, ¿a dónde voy? ¿Ante quién voy? ¿Me escuchará? ¿Sí? ¿Me criticará? ¿Me juzgará? Pues que realmente me va a dar sosiego, paz, refugio, tranquilidad. El 5, ten una mente abierta con los demás. No manejemos ese pensamiento cuadrado en decir, solo él es el responsable o ella tiene la culpa. No busquemos culpables. Tenemos que aprender a manejar esa flexibilidad en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Démonos la oportunidad de resarcir la situación. 6, escuchemos a nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo se siente agotado, abatido, regalémonos un descanso. No hay que forzar tampoco al organismo. 7, hay que intentar tomar las cosas con más serenidad. ¿Quién no pasa momentos difíciles en la salud? Todos y en algún momento. ¿Quién no pasa momentos de duelo? Todos. Pero frente a estas situaciones adversas de la vida, hay que ponerle serenidad. Serenidad. 8 y último, hay que resolver los conflictos con los demás de una manera positiva. Saber decir, esto me incomoda, me has hecho sentir de esta manera, pero saberlo decir sin ofensas, sin agresiones, sin violencia. Entonces, hermanos maestros, en esta noche, la Corporación ACNILS, que es una gran empresa empoderada a nivel nacional, que va al servicio de los maestros y maestras, expresa a cada uno de ustedes ese gran reto, esa gran tarea de saber gestionar nuestras emociones. Tenemos una ardua tarea, cada uno de nosotros, de desarrollar ese autoconocimiento, de desarrollar la autorregulación. Y cuando estemos pasando momentos críticos, muchísimas gracias, Franklin, por las reacciones. Gracias. Los aplausos también para tu persona.
tenemos que aprender a gestionar bajo la respiración. Hemos visto que hay muchas maneras de realizar las técnicas. Gracias, Carmen. También para ti los corazones. Muchas gracias. Tenemos que aprender a conllevar nuestra paz, nuestro bienestar que significa estar bien con nosotros mismos. Que Dios bendiga esta noche. Gracias, Aide, por los aplausos también. Que Dios nos bendiga grandemente, que nos dé sabiduría, que nos permita conservar nuestro bienestar, que es la joya más grande que podemos tener, nuestra paz, nuestra tranquilidad para poder. Aide Marlene dice, gracias maestra, Dios te bendiga grandemente. Amén, Aide, que nos bendiga a todos. En realidad todos debemos gozar de una paz, de una tranquilidad, de un bienestar para poder tener un impacto positivo en nuestra familia y en nuestro trabajo. Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes y en nombre de nuestra corporación APNILS, de nuestro gerente general, les anhelamos los parabienes para cada uno de ustedes. Con nosotros, hasta el próximo viernes. Buenas noches. Ronilda, muchas gracias también. Gracias, Ronilda.